Bueno, vamos a hablar del nuevo orden mundial, que es un concepto un poco confuso, se maneja sin excesiva precisión muchas veces y lo utilizamos para hacer referencia a muchas cosas que son diferentes. Y en el fondo, pues hay bastante de verdad en eso y hay bastantes razones para hacerlo así, pero vamos a intentar precisamente por eso, pues definirlo con una cierta precisión y listar algunas de sus características y explicarlas. Lo primero que tenemos que decir del nuevo orden mundial es que es la fórmula política del globalismo. Por tanto, cuando decimos en términos generales nuevo orden mundial, pues estamos aludiendo a eso que también llamamos el globalismo, o en una expresión que a mí me gusta particularmente, que no es mía, que es de un amigo mío bastante conocido, que se llama Carlos Astiz, el globalitarismo, porque el globalismo lleva en su misma entraña la idea de totalitarismo, aunque sin expresarla de una manera abierta, por supuesto, porque se trata de ocultarla precisamente. Bueno, nace como idea en tiempos modernos, podemos irnos ciertamente muy atrás, pero sería larguísimo de enunciar. Lo que entendemos actualmente como nuevo orden mundial es una idea en su expresión que aparece, que surge al final de la Primera Guerra Mundial con Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, durante ese conflicto, presidente que lleva a los Estados Unidos a participar en la Primera Guerra Mundial y que al final del conflicto, a través de un grupo que él había constituido con personajes muy destacados del pensamiento de su país, del pensamiento de los Estados Unidos, sociólogos, historiadores, politólogos, filósofos, pensadores en general, pues constituyó, como digo, un grupo para diseñar lo que había de ser el orden de posguerra. Ese grupo tuvo una enorme influencia, se habla muy poco de él, pero no es nada particularmente secreto, y tuvo una enorme influencia, como digo, en la conformación del orden de posguerra a través de dos ideas fundamentales. Una primera fue la idea de la autodeterminación, es una idea muy actual, todo lo que vamos a hablar es muy actual, la idea de autodeterminación y la idea de constituir, de construir una arquitectura política supranacional al mismo tiempo, que fue durante el periodo de las dos guerras mundiales, durante el periodo entre las dos guerras mundiales, la Sociedad de Naciones, una especie de antecesor de las Naciones Unidas, de la ONU. El principio de autodeterminación aplicado en Europa, como lo hizo la administración norteamericana, también instigada por los franceses, durante la conferencia de Versalles, que culmina, como sabemos, en el Tratado de Versalles en junio de 1919, es un principio de acuerdo al cual los pueblos pueden tomar sus propias decisiones, se les reconoce como naciones dentro de estados y se pueden constituir como unidades políticas. Por lo tanto, digamos que la consecuencia primera de todo esto fue la voladura del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, que era una especie de, bueno, de monarquía confederada en la zona danubiana, en la zona del Danubio, básicamente que afectaba a algunos de los países pues, que constituyen el centro y el oriente europeos. O sea, a partir de ahí, pues surgen Austria como república, Hungría también, que pierde una gran parte de su territorio, de lo que había sido la Hungría histórica, que engorda a Rumanía, surge también Yugoslavia, una parte importante de la cual, excepto Serbia, pertenecía también, sobre todo Croacia y Bosnia, al Imperio Austrohúngaro, una parte de Polonia también, y de lo que posteriormente sería Ucrania. De manera que, bueno, y Checoslovaquia, por supuesto, y Checoslovaquia. De manera que lo que se produce es el surgimiento de una miríada de estados que serán causa también, causa directísima del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que, si es cierto que eran muy brillantes los que constituían este grupo, la verdad es que las consecuencias de sus decisiones, pues en fin, fueron terribles. Y la segunda parte del proyecto del nuevo orden mundial de Wilson estaba constituida, como digo, por la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones era una especie de ONU de aquella época que estaba abocada al fracaso prácticamente desde su principio. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque el gran derrotado en la guerra, Alemania, quedaba automáticamente excluida. Era una organización constituida por y para los vencedores de la guerra.
los derrotados, por tanto, estaban excluidos. Además de la exclusión de Alemania, estaba excluida la Unión Soviética, que entonces, como primera revolución socialista, pues quedó detrás del cordón sanitario que se hizo en el Oriente Europeo y a la que se apartó como uno de los parias del escenario internacional, se apartó, digo, de ese concierto internacional de las naciones. Y además, para más INRI, Estados Unidos se autoexcluyó de la Sociedad de Naciones. Es decir, que 3 estados tan importantes en el mundo como Alemania, la Unión Soviética y Estados Unidos no participaron de la Sociedad de Naciones. Sin duda ninguna, entre otras muchas cosas, pero de forma muy principal, por esta razón, la Sociedad de Naciones fue un auténtico fracaso y, por supuesto, como sabemos, pues incapaz de evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera formulación de lo que podemos considerar el nuevo orden mundial o la primera formulación del nuevo orden mundial. Aunque esto, lo veremos, se mantendrá, o la idea del nuevo orden mundial se formulará de una manera distinta ante el evidente fracaso de este primer intento. Hay un segundo intento después de la Segunda Guerra Mundial. Después de este conflicto también se habla, o en los estadios finales, por mejor decir, de este conflicto se empieza a hablar de ese nuevo orden mundial que tendrá su concreción en la creación de la ONU en San Francisco en abril de 1945, cuando apenas quedaban 2-3 semanas para el final de esa Segunda Guerra Mundial, y en donde también, en principio, pues lógicamente son excluidos los países con los que los aliados están en guerra. Todavía están en guerra con Alemania y todavía están en guerra con Japón y con una parte de Italia, porque Italia en la Segunda Guerra Mundial queda dividida a partir de septiembre de 1943, queda dividida en 2 partes. Pero la parte que aún seguía a Mussolini también quedará excluida de ese, digamos, concierto de las naciones. Lo que pasa es que durará muy pocos días después de la creación de la ONU. Bueno, los organismos fundamentales que empiezan a articular ese nuevo orden mundial, ahora ya sí tienen todo que ver con los organismos que existen todavía a día de hoy. Digo que esas organizaciones nacen en la conferencia de Bretton Woods y son fundamentalmente dos organismos que están destinados a dirigir el escenario internacional a través del control financiero, que son el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los dos son, como digo, organizaciones de carácter eminentemente económico y supranacional que fiscalizan todas las políticas económicas en el planeta y fundamentalmente en los países, bueno, que llamamos de Occidente, los países occidentales. Hasta tal punto que los préstamos internacionales se gestionan a través de ellos. Es evidente que cualquier deuda que contraiga un Estado le hace inmediatamente deudor de estos organismos. Y es de lo que se trata. Uno se puede imaginar que conforman una especie de embrión de lo que en el futuro será un gobierno mundial, que es el objetivo que se persigue ya en los estadios finales de esa Segunda Guerra Mundial. Por tanto, aunque los de la Primera Guerra Mundial, lo que hemos comentado antes del presidente Wilson, en fin, es una vía que no desemboca en ningún lado, sin embargo, las decisiones que se toman ya a partir de las iniciativas, fundamentalmente del presidente Roosevelt, de los Estados Unidos, sí nos ofrecen un panorama que ya nos evoca poderosamente la situación en la que hoy estamos, la situación por la que vivimos hoy. Y en su formulación actualísima, digamos que la idea del nuevo orden mundial es formulada perdón, después de la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento del bloque oriental, del bloque soviético. Y es una idea, bueno, que viene auspiciada por Mikhail Gorbachev y por George Bush, padre. Gorbachev, como sabemos, pues fue el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y con el que se desmantela toda la estructura de la URSS, ¿no? Cuando hablamos de nuevo orden mundial, y hemos empezado a hacerlo así, estamos hablando de relaciones internacionales. Estamos hablando de una reconfiguración del espacio mundial, del espacio internacional. Pero tenemos que añadir 2 cosas que son fundamentales. En primer lugar, no es solo y no se trata solo de una reconfiguración, como digo, del espacio mundial en sentido geopolítico, puramente geopolítico, lo que hace las fronteras, las relaciones de poder, las relaciones entre bloques. No es solamente eso es solo un primer estadio, por decirlo de alguna manera. Y también hay que señalar que aunque la finalidad es el reordenamiento del mundo, en principio
hace referencia esencialmente a Occidente. Hay muchas otras áreas del mundo que, sin duda, en las intenciones de sus formuladores se incorporarán también, pero más tarde. Lo primero que hay que remodelar y lo primero que hay que cambiar es Occidente. Básicamente, Europa, América y los países que están relacionados particularmente con Europa por razones culturales o económicas de forma directa. Por ejemplo, pues las antiguas dependencias de la Commonwealth, Canadá está en América, pero también Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y normalmente se incluye a Japón porque Japón es un país, aunque oriental, pero muy occidentalizado tras la Segunda Guerra Mundial. De modo que hay que hacer estas salvedades para que podamos entender de qué hablamos cuando nos referimos al nuevo orden mundial. Pero el nuevo orden mundial no es o no afecta solamente, como decía al principio, a las relaciones internacionales o a las relaciones de los bloques de poder. No. El nuevo orden mundial, como fórmula política del globalismo, tiene un relleno ideológico claro, o sea, un relleno ideológico preciso, aunque se presente de una manera difusa. Lo trataremos ahora, pero no deja de tener unos principios, vamos a llamarles así, unos puntos generales que constituyen su núcleo duro ideológico. A la supresión de las fronteras, por ejemplo, le sigue una serie de afirmaciones de carácter ideológico. No vale cualquier cosa, sino que esa supresión de las fronteras entraña, veremos ahora por qué, una determinada y más o menos precisa formulación ideológica y cultural. Esa ideología está basada en la imposición del liberalismo capitalista transnacional en sentido económico. De lo que se trata es de que el mundo se constituya con, bueno, eso que se llama el One World y también un mundo, un solo mundo y también un solo gobierno, por tanto, en el mundo. Voy a hacer un pequeño paréntesis para recordaros, por ejemplo, cómo en la época que hemos padecido, que nos han padecido de la pandemia, precisamente la condición universal de la misma, del COVID, es lo que avalaba la necesidad de que hubiera, puesto que el reto era mundial, de que hubiera una sola autoridad mundial. Esta era la argumentación. Lógicamente la argumentación, por decirlo así, es buena, es lógica, tiene una lógica, claro. Otra cosa es lo que fuera la pandemia, eso ya es otro asunto, ¿no? Pero lo han esgrimido como excusa o como razón, como motivo para afirmar la necesidad de la existencia de un solo centro de decisión, que en su momento quisieron que fuese la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dirigida por Tedros Adhanom, como sabemos, y participada fundamentalmente, porque esto es esencial, por los capitales privados de las grandes fundaciones de los multimillonarios norteamericanos, esencialmente a través de diversos trucos de Bill Gates, que es quien dirige realmente la OMS. El problema de la OMS es que no se había constituido todavía como ese organismo capaz de dictar las normas a todo el mundo y sus decisiones no eran vinculantes. Por eso los gobiernos podían tomar las decisiones de una manera, bueno, pues más o menos ceñida a lo que decía la OMS o no. Hubo países que sí lo hicieron. Recordemos nuestro caso con el inexistente comité de expertos y, por ejemplo, el gobierno sueco pues hizo todo lo contrario de lo que se hizo aquí, ¿no? Es decir, que existía todavía y sigue existiendo, porque sus decisiones siguen sin ser vinculantes, la capacidad de desobedecer o de que cada uno siguiera su propio camino. Cierro el paréntesis, pero os lo he querido poner de ejemplo de cómo pues una emergencia global tiene que ser atacada con instrumentos globales. Podemos estar hablando de cuestiones de salud o podemos estar hablando, por ejemplo, de una guerra, ¿no? Una guerra también justificaría la centralización del poder en muy pocas manos o en una sola mano o en un solo organismo, porque, lógicamente, ante la necesidad de tomar decisiones que nos afectan a todos, dado que la guerra sería de carácter general, pues alguien tiene que tomarlas y, por tanto, tiene que ser un instrumento adecuado a esa condición mundial del fenómeno. Es una simple excusa, evidentemente, e incluso uno pues, puede llegar a pensar que a lo mejor incluso algunos fenómenos son provocados para justificar la creación de ese gobierno único, ¿no?
No es tampoco excesivamente disparatado. Bien, pues digo que ese mundo sin fronteras, ese mundo del nuevo orden mundial, presenta también una ideología basada en la imposición del liberalismo capitalista transnacional en sentido económico y también cultural. Aquí se dan la mano los intereses del capitalismo transnacional con los del progresismo más radical. El liberalismo extremo significa la ausencia de todo límite. La ausencia de límites económicos, no debe haber nada que impida la libre circulación de bienes o personas, y por tanto hay que suprimir las fronteras en tanto en cuanto éstas representan cortapisas para esa libre circulación de bienes o de personas. Pero también esa ausencia de límites implica la autodeterminación del individuo, es decir, que el individuo también carezca de límites, no solamente lo que anteriormente eran los estados-nación, o no solamente las sociedades, sino que también los individuos carezcan de fronteras en sus decisiones. Y aquí llegamos, por ejemplo, a la ideología de género. Por eso digo que el nuevo orden mundial tiene un relleno ideológico preciso. Es decir, no es solo, bueno, que todo el mundo comercie sin ninguna cortapisa. No, no, no. Es que de ahí se siguen una serie de, digamos, de cuestiones de condición puramente ideológica. Y como digo, una de ellas es la ideología de género, que es la mayor expresión, digamos, de autodeterminación individual, de acuerdo a la cual el componente biológico no determina la naturaleza del sujeto. Lo estamos viendo todos los días. Hay mujeres con pene, se nos dice, ¿no?, en el colmo del disparate más absoluto, pero es que la ciencia, a la que verdaderamente aborrecen, porque la ciencia nos dice que lo único que hay son hombres y mujeres, ¿no? Lógicamente, bueno, pues la ciencia no puede ser un límite para la autodeterminación individual. Y el ser humano debe pasar por encima de la ciencia. No debe estar sujeto a ella. Bueno, hace poco, en otro orden de cosas, pero me vais a permitir el paralelismo porque no hace muchas fechas, una vicepresidente del gobierno y ministro de Hacienda nos ha dicho que la presunción de inocencia no puede estar por encima de la denuncia de una mujer. Joven y no sé qué ha dicho acerca de la mujer. Bueno, de una mujer. Es decir, hay que suprimir todas las barreras ante la afirmación de las personas. Si uno se autopercibe de una determinada forma, aunque tenga barba, patillas y se llame Leopoldo, si quiere ser mujer, pues nada le puede impedir ser mujer. Esto es la autodeterminación de género en definitiva, ¿no? A la vez que no hay límites en esas formulaciones en función de cómo se perciba uno, de momento esto sirve en materia sexual, digamos, pero esto se puede llevar mucho más allá y de hecho ya hay grupos que lo pretenden, rompiendo también las barreras de lo que se llama especismo. Es decir, que no es solamente que yo siendo hombre me pueda sentir mujer y quiera ser mujer y que se me trate como mujer y creerme que soy mujer, o mujer como hombre, ¿no? No solamente eso, sino que yo perteneciendo a la especie humana, pues puedo creerme que soy, yo qué sé, ornitorrinco y nadie me puede negar que no me autopercibo como tal. Esto es una cuestión simplemente de etapas y en esta etapa ya estamos empezando a estar. También en esta supresión de limitaciones, pues tendríamos el aborto sin restricciones de ningún tipo. El aborto ya no es, como se decía antes, como excusa para imponerlo, una tragedia, pero que había que asumir porque chocaban dos derechos, el de la madre y el del nasciturus y todas estas cosas, pero que al final las mujeres pues padecían mucho y en fin, eran la víctima de toda esta historia, no la criatura, ¿no? Las mujeres que decían abortar eran las víctimas. Bueno, ya no hay una victimización propiamente. Ahora el aborto ya se ha elevado a la condición de derecho, no de solución ante el choque de dos derechos, sino de derecho en sí mismo, ¿no? Por tanto, lo que se impone es el aborto sin restricciones de ningún tipo. Y al final, todo esto a donde conduce, claro, es a la supresión de las bases de la cultura occidental. Y la cultura occidental, para quienes desean suprimirla, y además es que es así, ¿de dónde surge o cuál es el último foco de la misma? La familia. Y la familia se convierte en el objetivo
prioritario de todo este tipo de políticas. Lo que pretenden y lo que han conseguido, grosso modo, es la destrucción de la familia. A base, entre otras cosas, del viejo truco de inflacionarlo. Si toda unión es familia, si todos son familia, si todo es familia, pues nada es familia. Tan sencillo como eso. Es lo que nos han vendido y lo que muy buena parte de la sociedad, para que vamos a negarlo, pues ha comprado, ¿no? La destrucción de la familia es básica porque con ella desaparece el sentido cristiano de la vida, que es el objetivo, como digo, básico y esencial. Ellos parten de la idea de que toda civilización, de que toda expresión de la civilización occidental y la civilización occidental en sí misma, civilización occidental que no puede ser otra cosa sino cristiana, claro, ha sido un error y hay que erradicarla y suprimirla. Ellos creen, con los clásicos del siglo XIX, fundamentalmente Marx, Nietzsche y Freud, los llamados filósofos de la sospecha, ellos creen que la construcción occidental realmente se ha hecho a base de una represión ejecutada básicamente por las formas políticas y por la propia Iglesia y por el tipo de propiedad, y toda la construcción civilizatoria no es más que una añagaza, una patraña, una, en fin, mascarada de cartón piedra para camuflar los intereses de los grupos dominantes, de carácter cultural, de carácter económico o de carácter político. En consecuencia, hay que destruir la civilización occidental. Ese es el objetivo. Eso es lo que andan buscando. Esa destrucción es fundamental y conviene a los intereses, como decíamos antes, del capitalismo transnacional unido con el progresismo. Aquí se produce esa especie de coyunda mágica a través de la cual los grandes intereses o los intereses de las grandes financieras, de las big tech, de los grandes grupos de presión, se unen con el universo cultural de la izquierda. Es curioso, si os acordáis, que hace 25 años, 20 incluso, existían unos grupos que se llamaban los grupos antiglobalización. Y en esos grupos antiglobalización estaban fundamentalmente militantes de extrema izquierda marxista o neomarxista y de extrema izquierda anarquista. Bueno, esos grupos hoy ya no existen. Esos grupos desaparecieron fundamentalmente por una cuestión, porque la Agenda 2030, es decir, porque la formulación política mundial del globalismo asumió los objetivos de esos grupos. Lo que nos intentan imponer hoy a través de la Agenda 2030 y el Foro de Davos, luego diremos algo de ellos, lo que nos intentan imponer son justo los objetivos de esos grupos de extrema izquierda, que son los que prevalecen en lo cultural, mientras los grandes intereses del supercapitalismo son los que prevalecen en lo económico. Y los dos, están de acuerdo en los mismos fines. Los mismos fines son, en definitiva, por resumirlo mucho, naturalmente, la visión y la concepción del mundo materialista. Son las dos caras de la moneda materialista, la del capitalismo y la del marxismo. Los dos coinciden en que el ser humano no es más que su carcasa material, no es más que lo que vemos, no es más que biología, en esencia. Y por tanto, no es un ser trascendente, no es un ser portador de valores eternos, sino que es un ser puramente contingente, incluso en lo físico, ¿no? No es más que eso, no somos más que materia. Por eso digo que los dos coinciden, aunque sean versiones diferentes, pero son dos caras de la misma moneda, y la moneda que constituyen es el materialismo. Y como digo, por eso los antiglobalistas de hace 20, 25 años hoy son los que llevan el rosco multicolor, la chapita multicolor de la Agenda 2030. Algunos son literalmente las mismas personas. Hemos visto a un vicepresidente de gobierno que dirigía Podemos, que todos conocemos, que fue uno de los que dirigió las jornadas de lucha anticapitalista, anticapitalista también, anticapitalista, sobre todo antiglobalista, en las cumbres que se hacían a finales de los años 90 y a comienzos del siglo XXI. Bueno, todo esto se hace, lo lleva a cabo un gobierno que está en manos de unas élites que mantienen la apariencia de libertad mientras la suprimen en su nombre. Estamos viendo cómo
en nuestros días, en estos días de 2025, estamos viendo cómo en el nombre de la democracia, por ejemplo, cuando gana las elecciones alguien que no interesa y que no conviene, se le suprime, se le expulsa, se le echa, se le invalida, no se le permite participar por diferentes razones. En el caso, ya hemos visto de Rumanía, a un candidato pues se le ha orillado por completo, se le ha impedido presentarse porque había ganado la primera vuelta o porque las encuestas le daban ganador de las elecciones. Y en el caso, por ejemplo, de otro país, que tiene poco que ver, Francia, pues se impide que la candidata que puede derrotar también al candidato del globalismo, igual que en el caso de Rumanía, se le impide presentarse pretextando, bueno, pues unas irregularidades en las que todo el mundo ha incurrido y que no son particularmente graves, pero que aquí se hiperbolizan para evitar su presentación como candidata. No están dispuestos a que nadie, sino esas propias élites, gobierne y sobre todo gobierne, como decimos, en Occidente. Por tanto, el gobierno está a cargo de unas élites, como digo, que mantienen la apariencia de libertad, mientras en realidad la suprimen en su nombre. No hablo de las libertades políticas, hablo de algo que precede a estas. Hablo de libertad prepolítica, de la libertad como condición misma del ser humano. Bueno, por ir a lo concreto, ¿cómo se construye este nuevo orden mundial? Pues os voy a decir una serie de puntos, en un sentido, digamos, lo más pedagógico posible, para que lo entendamos todos, a ver si me hago entender yo. Bueno, en primer lugar, se trata de la supresión de las culturas nacionales a través del multiculturalismo. El primer fenómeno que observamos en las sociedades occidentales, si alguien viniese de hace 40 o 50 años a la España de hoy, a la Europa de hoy, al Occidente de hoy, el primer fenómeno que le sorprendería sería la presencia de grandes masas de personas que no son originarias de nuestros países ni de nuestra cultura, los inmigrantes. El objetivo es imponer una sociedad multicultural. Multiculturalismo y pluriculturalismo no son la misma cosa. Pluriculturalismo es la existencia de culturas diferentes a la propia dentro de una sociedad, pero sometidos al imperio de la ley de esa sociedad, a las costumbres de esa sociedad. Multiculturalismo, que es lo que están imponiendo, es que en un mismo espacio geográfico, que puede ser pues, un Estado-nación o que puede ser un conjunto regional, un continente, lo que fuere, existan, sin una voluntad particular de convivencia, existan diferentes culturas con valores muy distintos y en ocasiones francamente contrapuestos, y que todas esas culturas y todos esos pueblos tengan el mismo valor. Es decir, que una masa, por ejemplo, de población norteafricana en España y culturalmente, religiosamente musulmana o islámica, viva en Europa y viva sometida a sus propias normas. No tenga por qué acatar las normas bajo las que vivimos todos en ese país de recepción. Eso es el multiculturalismo, no es otra cosa. Nos lo venden como una maravilla y realmente el multiculturalismo es un horror y es en fin, pues la concreción de una de las palancas que utilizan para destruir la civilización, en este caso, la civilización occidental. A través del multiculturalismo suprimen las culturas nacionales y eso lo estamos viendo en toda Europa. No debe haber barreras, decíamos antes, no debe haber barreras y por tanto la inmigración tiene que ser abierta. Apenas mantienen algunos instrumentos para no alarmar a la población, haciendo ver que bueno, se intenta, en fin, impedir esa inmigración, al menos en algún nivel, en alguna proporción, se intenta que no sea tan masiva, pero en realidad todos sabemos lo que está pasando. Objetivo político, supresión del Estado-nación. Supresión del Estado-nación que será irrelevante desde el momento en que se suprima la cultura nacional, porque entonces se perderá la identidad. Por tanto, el objetivo es la pérdida de identidad a través de la supresión de las culturas nacionales. El segundo punto es la eliminación de lo que podemos llamar la moral tradicional, la moral que ha venido imperando hasta ese momento tradicionalmente en una sociedad. En nuestro caso, claro, la moral cristiana. Hay que reformular nuestras relaciones, debemos replantearnos nuestro concepto del mundo, de la vida y de lo que somos.
y admitir que existen otras formas de verlo en función de esa multiculturalidad de la que hablábamos y no pretender que la nuestra es la única forma ni la mejor de ver la vida, de entender el mundo. Por tanto, hay que eliminar la moral tradicional, que, como decía al principio, es fruto de una enfermedad civilizatoria, ¿no? El tercer punto es la imposición de un capitalismo público-privado. Los organismos internacionales insisten mucho en esa, digamos, en esa interacción permanente de lo público y lo privado, un capitalismo que desemboca en lo transnacional. Si os fijáis, cada vez más el espacio público está siendo tomado por lo privado. Parece lo contrario. Muchas veces decimos, es que el Estado se está adueñando de nuestras vidas. Cuidado, el Estado como instrumento, pero el Estado no toma decisiones por sí solo, ni siquiera los políticos toman decisiones por sí solo. El Estado obedece a poderes supranacionales que son de carácter privadísimo. Esto es particularmente importante. Son muy pocos señores los que deciden lo que pasa en el mundo. Hablábamos antes del caso de la OMS y dejadme que os lo recuerde y que os lo matice un poco. La OMS en principio nace como una agencia, para ponéroslo de ejemplo y veáis lo que quiero decir, nace como una agencia, como la Asamblea de la Salud de la ONU, así se llamaba, y nace como una agencia, digo, de estados, en la cual hay aproximadamente un 20% de capital privado para ayudar a la consecución de los fines propios de esa OMS, ¿no? Pero con el paso del tiempo se ha invertido la relación. Hoy ya no es un 80% de protagonismo estatal y un 20% privado. No, hoy es al revés. Hoy el 80% del poder de los dueños de los capitales de la OMS son privados y solo un 20-25%, aproximadamente un 20%, son públicos, son de los estados. ¿Qué significa eso? Que las grandes fundaciones se han hecho con la OMS. Traducido a nuestra vida diaria, para que veáis la implicación que tiene, puesto que de ese capital privado que es mayoritario en la OMS, la inmensa mayoría pertenece a Bill Gates, bien directamente a través de su fundación Bill y Melinda Gates, o bien a través de otras instituciones que están participadas también por Bill Gates, aunque no llevan su nombre. Digo que para traducirlo en hechos a nuestra vida personal y privada, cuando a Bill Gates se le apetezca o le parezca oportuno, nos encerrará en casa, si él lo determina, porque él es quien decide en la OMS. Y la OMS, aunque todavía no es vinculante, lo hemos dicho antes, pero si lo llega a ser, podrá obligar a los estados a adoptar medidas de carácter sanitario que incluyan confinamientos, por ejemplo. O sea, fijaos la importancia de esto, que además ya no es nada conspiranoico, es que lo hemos vivido, es que nos han confinado. Por tanto, esa interacción del capitalismo público-privado que desemboca en lo transnacional es la tercera de las características y que conlleva, además de esa capacidad, digamos, de decisión por parte de intereses privados, a través del Estado como instrumento, cuidado, solo como instrumento, lleva al fin de la propiedad y al fin del dinero físico, al fin del efectivo. Estamos oyendo hablar del euro digital en los últimos tiempos. Esto ya, pues también parece que ha salido del plano de lo conspiranoico, ¿no? Estamos oyendo del euro digital y en junio del año 2020 el gobierno de Pedro Sánchez propuso en las Cortes, en pleno encierro de la pandemia, propuso en las Cortes que se suprimiera el efectivo en España. No se le permitió porque Europa le vino a decir, le tiró de las orejas y le vino a decir, no vayas tan rápido, Pedro, espérate que esto lleva su tiempo. Pero Pedro Sánchez quiere ser el primero de la clase y quiere hacer méritos, probablemente, y se precipitó. El caso es que el Parlamento rechazó esa decisión y, como sabemos, bueno, pues todavía no se ha eliminado el dinero físico. Pero a través del euro digital es lo que nos quieren imponer. Fin de la propiedad y del dinero físico. No tendrás nada y serás feliz, que nos prometió el foro de Davos. Como políticos que son, podéis estar seguros de que solo cumplirán la mitad de su promesa, como suelen hacer los políticos. Es decir, que no tendremos nada. Lo de ser felices, pues ya lo pospondrán para calendas grecas, claro.
Bien, ese sería el tercer punto, por tanto. Y el cuarto punto, característico de esta ideología, es caminar hacia una especie de sincretismo religioso, de ecumenismo mal entendido, por supuesto, de ecumenismo en el sentido de que todas las religiones se conviertan en una sola, o más o menos, o vayan convergiendo, o se parezcan cada vez más entre ellas, para lo que reclaman la participación activa del cristianismo. Hay que forzar al cristianismo a su desaparición, pero hay que conseguir su colaboración. No cabe pensar en enfrentarse, digamos, de forma directa con la Iglesia, por lo menos hasta que ésta no sea lo suficientemente débil. No olvidemos que tiene, por ejemplo, la Iglesia Católica unos 1.300 millones de fieles, y luego, si le añadimos otras iglesias protestantes, pues estaríamos en 2.000 millones o en más de 2.000 millones de seguidores, 2.000 y pico. Con lo cual, más vale no activar un conflicto de tipo religioso. Lo ideal es que colaboren las iglesias, incluyendo la católica y fundamentalmente la católica, colaboren en este diseño. Por parte de la Iglesia Católica ya hemos visto cómo efectivamente muchas de las decisiones que se han tomado en los últimos años van en esa línea, van en ese camino de, pues de ese ecumenismo donde, incluso se dice que no hay que evangelizar o no es necesario evangelizar porque al final todos los caminos conducen a Dios y que lo importante es ser bueno y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tiene una especie de cristianismo sin Cristo, por decirlo de algún modo. Eso al final termina conduciendo no tanto al ateísmo, porque el ateísmo, por muchos conceptos, pues es un disparate y es en el plano conceptual y racional, pero además es poco asequible para la gente y la gente al final necesita una creencia, funcionalmente digo, pero lo que conduce en general es al indiferentismo. Es decir, a que la religión deje de jugar ningún papel en la vida personal ni en la vida social. Se crea vagamente que, es posible que haya una cierta trascendencia, pero como no lo sabemos y no lo podemos saber en definitiva, pues ¿qué más da? Es aquello que dijo Felipe González hace ya bastantes años, a mediados de los 80, cuando dijo nosotros tenemos que actuar como si Dios no existiese y luego pues ya veremos, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la vía por la que pretenden erradicar lo religioso y volverlo muy difuso. Naturalmente, como decimos que se necesita, a fin de cuentas, una religión, las sociedades lo necesitan y las personas la necesitan, esa religión es, o la religión, vamos a llamarle así, tradicional, en esencia, ¿para qué nos vamos a engañar? El cristianismo es suplantado crecientemente por la religión ecologista, a través de una, si se me permite la expresión, de una especie de blasfemia que consiste en invertir el génesis, ¿no? No es ya la tierra para el hombre, la creación para el hombre, sino el hombre para la tierra, el hombre para la creación. Hay que adorar a Gea, hay que adorar a Gaia, hay que adorar la tierra. Y el ser humano debe ser relativizado en función de esa adoración debida. Naturalmente, esto deshumaniza profundamente al hombre. Hay algunas organizaciones, como el caso de Greenpeace, que consideran que el hombre, literalmente el ser humano, es una plaga. Ahora hablaremos de esto porque es una cosa nuclear. Y por tanto, el hombre, el ser humano, debe estar en función de las necesidades de la tierra. Si hay que limitar el crecimiento, si hay incluso que aniquilar poblaciones, hágase por el bien de esa religión ecologista, ¿no? Hay que sustituir, por tanto, esa religión tradicional antigua que incorpora naturalmente un sentido, una dimensión moral esencial, por otra religión que no tiene más moralidad, sino el respeto al medio ambiente, ¿no? Por eso algunos de los pasos que ha dado, en mi opinión, la Iglesia Católica al respecto han sido cuando menos confusos, sino directamente perjudiciales, y vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque una cosa es que el hombre se vea obligado a cuidar del entorno, a cuidar del medio, a cuidar de la tierra, claro que sí, y otra cosa diferente es que se acepte el supuesto de que el hombre debe estar sometido a los imperativos del medio, a los imperativos del planeta, ¿no? Entonces son cosas no solamente diferentes, sino antitéticas, en realidad, aunque se puedan parecer, pero de la confusión es de donde nace el error. Ya decía Chesterton que la herejía final será la de la impostura. Las cosas parecerán ser
parecidas o semejantes y, sin embargo, serán enormemente diferentes, ¿no? Por ejemplo, confundir el catolicismo y el catolicismo, que es universalismo, universalidad, con el cosmopolitismo. Son cosas completamente diferentes, con el internacionalismo. Lo que nos hace universales es que cada uno tenemos nuestra cultura. Eso es el catolicismo y eso es el universalismo. Lo que se pretende no es que cada uno tengamos nuestra cultura, sino que todos tengamos la misma, que es una cosa enteramente distinta, ¿no? Que todos tengamos la misma, que acaba desembocando en no tener ninguna, sencillamente, porque la cultura, por decir así, universal, la cultura desenraizada de los propios pueblos, pues es, permitidme, en fin, un poco el chascarrillo, la comparación, es como comparar la cultura gastronómica de cada país con la comida de los aviones, ¿no? Con la comida internacional. Bueno, pues lo que quieren es que todos prescindamos de nuestra propia gastronomía para que comamos la comida de los aviones, que ni es comida ni es nada, como todos sabemos, ¿no? Bueno, pues es algo parecido. Bien, hay distintos grupos globalistas. El globalismo no es una afirmación única, ni mucho menos, sino que ofrece distintas caras y hay distintos prismas, ¿no? Hay diferentes modelos globalistas y entre ellos tienen sus fricciones, sus querellas, sus enfrentamientos. Esto tampoco cabe negarlo, ¿no? Pero sí les unen una serie de cuestiones a los que nos vamos a referir ya para ir terminando. El primer vínculo, el vínculo fundamental entre todos esos grupos que tienen proyectos, como digo, diferentes, pero el vínculo fundamental que les une es el neomalthusianismo. La convicción, y esta es la piedra angular del globalismo actualmente, del nuevo orden mundial, la convicción de que hay demasiada gente, demasiada población en el planeta. Hay que restringir el número de habitantes del planeta. Somos demasiados, somos muchos, estamos dañando al planeta. Esta formulación nace fundamentalmente, nace en torno a los años 70, a las conferencias de población, a las primeras de 1974, y nace del llamado informe Kissinger, que es un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde Henry Kissinger, recientemente fallecido, llama la atención acerca del hecho de que el crecimiento del tercer mundo puede desequilibrar las relaciones de poder en el mundo y perjudicar esencialmente a los Estados Unidos. Entonces hay que contener la población, hay que bajar el nivel educativo y hay que extender métodos anticonceptivos y fundamentalmente el aborto por todo el mundo para que la población no crezca. Es, por tanto, es una afirmación neomalthusiana que es basada esencialmente en una mentira, en una falsedad, y es que los recursos crecen de una manera menos veloz que la población. No es verdad. La población ha crecido más que nunca en la historia del planeta, pero los recursos han crecido muy por encima del crecimiento de la población. Esa es la realidad. El problema no son los recursos, el problema es la distribución de los recursos. Y lo que estas élites supercapitalistas desean, es que no se altere el equilibrio de poder. Es seguir manteniendo ellas ese poder económico y político. Por lo tanto, la afirmación neomalthusiana, la afirmación de que la población es excesiva en el mundo, es, como digo, esa piedra angular. Y a partir de ahí cobra sentido muchas de las cosas que vemos en el mundo. Por ejemplo, que las mismas fuerzas que impulsan la inmigración en el mundo, sobre todo en Europa, lo estamos viendo, sean las que financian al lobby LGBTI o el aborto o las operaciones de cambio de sexo, toda la política trans. Son los mismos, exactamente los mismos. Y detrás están los mismos intereses, exactamente los mismos. ¿Qué tienen en común la financiación o los objetivos del lobby LGBTI+, no sé qué, ya no sé por qué le trabamos, la inmigración, el aborto o las políticas trans? Pues tienen una misma cosa, la esterilidad. Y en el caso europeo, el reemplazamiento de la población, el plan de reemplazar la población europea. Eso es lo que tienen en común. Porque el objetivo, como digo, es contener y disminuir la población. Y por eso todos los grandes intereses que están detrás son intereses neomalthusianos, de grandes fundaciones. Pues ahí está el caso de Bill Gates, que hemos citado, todavía de una forma más clara el caso de George Soros. Además, como digo,
está también la cuestión ecologista, que es muy importante. No es una casualidad ni una ocurrencia toda esta historia del cambio climático. El cambio climático está destinado precisamente a instituir un dogma central de la religión. En la religión ecologista, el cambio climático es el credo, por decirlo de alguna manera, las verdades que hay que profesar sin que puedan ser puestas en duda. Es la dogmática. La dogmática, el núcleo duro de la dogmática es el cambio climático, a través del cual, por supuesto, es muy fácil darnos cuenta de cómo el hombre ha de ser dispuesto al servicio del planeta, porque estamos propiciando ese cambio climático. Pues resulta que no podemos utilizar el coche, vamos a tener que prescindir de él, que las ciudades se están blindando para que no entren coches, que vamos a construir la ciudad de 15 minutos, que no podemos viajar en avión porque contamina mucho, naturalmente las élites sí, porque todo esto no afecta a las élites, que no podemos comer carne, porque la producción de carne es carísima, gasta mucho agua, además el metano de las ventosidades de los bóvidos, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estamos dañando al planeta. El dogma central, cambio climático, la religión, el ecologismo. ¿Y todo esto cómo se ejecuta? Toda esta historia, todo este proyecto del nuevo orden mundial, todo este proyecto, digamos, ideológicamente tan caracterizado del globalismo, pues a través de los organismos supranacionales. Algunos con carácter oficial, la ONU, por ejemplo, la Unión Europea, por ejemplo. Mirad, no es ningún secreto que la Unión Europea es un organismo creado precisamente con esa finalidad. Muchas veces oiréis hablar y oiréis decir, bueno, la Unión Europea es que se ha convertido en una cosa diferente a lo que era en un principio. No, la Unión Europea desde el principio estaba destinada a constituir un núcleo de lo que había de ser el poder mundial. La Unión Europea sale del Club Bilderberg, lo citaremos ahora, que se constituye en 1954, y de Bilderberg, que es una reunión de las élites europeas, en principio para oponerse al poder soviético y ponerse al servicio de los Estados Unidos. El Club Bilderberg, de ahí emana la idea de la Unión Europea. Bien, de la Unión Europea, el año 2009, por ejemplo, Javier Solana dijo en una conferencia pública en Madrid que la Unión Europea ha de ser un laboratorio de un futuro gobierno mundial. Lo dijo él, podéis ir al buscador que más os guste y buscarlo, porque está ahí, se dijo públicamente. Yo recuerdo ahora mismo el titular de La Vanguardia, sin ir más lejos, pero fue publicado en bastantes más sitios. Bien, por tanto, la Unión Europea es eso, es el embrión de un futuro gobierno mundial y es un laboratorio en el que se experimenta con lo que podría ser un futuro gobierno mundial. De hecho, sigue siéndolo y lo es más que nunca en nuestros días. Bien, lo que pasa es que ahora los planes pues, han embarrancado por razón de lo que ha pasado en Estados Unidos, pero, en fin, el planteamiento está ahí. Y luego, además de esos, bueno, pues la ONU y todas sus agencias, la FAO, la UNESCO, la OMS, en fin, todas estas cosas, además de eso y de la Unión Europea, tenemos una serie de organismos que son extraoficiales, pero absolutamente reales y nada conspiranoicos, que existen, que están ahí, que ya además se muestran públicamente, porque lo que voy a contar ahora, si lo hubiera dicho o cuando lo decía hace 20 o 25 años, me miraban muy raro y me decían, este tío es un chiflado, está mal de la cabeza, es un conspiranoico. Bueno, no. A lo mejor estoy mal de la cabeza, pero no por eso. Bien, esas organizaciones serían, ya hemos dicho algunas de carácter más oficial, el FMI, el Banco Mundial, todo eso, serían las organizaciones privadas que desembocan en la creación de la Trilateral o el Club Bilderberg, por ejemplo, ¿vale? Son organismos que se reúnen con carácter anual. Bilderberg es bien conocido, finales de mayo, comienzos de junio, en un lugar más o menos apartado que goce de buenas infraestructuras, hoteleras y de otro tipo, porque les gusta, pues en fin, pasar el tiempo libre en buena compañía y pudiendo ejercitarse en sus deportes preferidos. La pobreza queda para los demás, para la clase de tropa, para la chusma, ¿no? Ellos son las élites. Y se reúnen, como digo, para establecer los calendarios y las acciones a acometer por los distintos gobiernos, según estén ellos interesados en cada caso, y las políticas mundiales, ¿no? Por supuesto, una parte de estos sujetos son miembros de la masonería. La masonería sigue siendo importante, sobre todo en los países latinos y en los países americanos, pero es verdad que ha perdido un cierto empuje en los últimos tiempos, sobre todo ante la irrupción de este tipo de organizaciones que son más
de carácter globalitario, digamos, son más globales y abarcan más territorios, ¿no? También tenemos más países, más conjuntos regionales. También tenemos la Agenda 2030, que es la concreción de los objetivos de sostenibilidad que ya conocemos en una formulación teóricamente muy bonita, pero que encierra verdaderamente lo contrario de lo que en ella se afirma, ¿no? Y que se estructura, y lo ha hecho a través de los años, gracias al Foro de Davos, presidido por el señor Schwab, Klaus Schwab, que persigue unos fines, como sabemos, de carácter internacional y de supresión de todo lo que hemos comentado antes, de la civilización cristiana de Occidente, de los Estados-nación y la generación de sociedades multiculturales en el seno, en principio, de Europa y en términos generales de Occidente. Bueno, ¿cómo va la imposición del nuevo orden mundial y del globalismo? Pues ha ido muy bien mucho tiempo, hoy afortunadamente va mal. ¿Por qué va mal? Pues por la irrupción de un señor que se llama Donald Trump en Estados Unidos, que ha sacado la pieza básica del entramado, que eran los Estados Unidos, y que es donde reside el corazón y el cerebro del globalismo, y lo ha sacado de la ecuación, lo ha sacado del juego. Donald Trump ha supuesto la ruptura, digamos, la frustración de esa élite globalista que quería imponer un proyecto determinado. Claro, si tenemos en cuenta la disposición del mundo en estos momentos en distintos bloques, están, ya lo sabemos, ¿no?, los BRICS, tenemos a China, tenemos a la India, tenemos algunos espacios como el caso de Brasil, bueno, y otra serie de estados menores. Tenemos el caso de Rusia, tenemos el espacio europeo y tenemos Estados Unidos, y con Estados Unidos una gran parte de América. Pues entonces con lo que nos encontramos es con que ya no se puede jugar al globalismo si solo queda una pieza que sostenga la ambición de jugar a eso, que es la Unión Europea. La Unión Europea sigue con las políticas globalistas, mientras que en otras partes del mundo no se aplican, pero no puede jugar al globalismo porque los demás participantes no quieren, porque Estados Unidos ya no está en eso, porque Rusia no está en eso, tampoco la India, tampoco China, en fin, y muchos espacios del mundo que escapan a su control, ¿no?, al control de la Unión Europea. África, buena parte de Asia, prácticamente Asia entera, claro. En consecuencia, no son felizmente buenos tiempos para el globalismo y para el nuevo orden mundial. De hecho, tengo la convicción de que el nuevo orden mundial, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, ha muerto. Sí, solo lo mantiene Europa. Lo que pasa es que nosotros estamos pues un poco como, en fin, como el pez dentro de la pecera y una pecera que es opaca, ¿no? Una pecera fuera de la cual no vemos, pero si somos capaces de proyectar la vista más allá de la pecera, nos damos cuenta de que en el resto de la habitación no hay una pecera, ni hay agua, ni hay más peces, sino que hay otras cosas diferentes. Entonces, el mundo camina en un sentido completamente diferente al que lo está haciendo la Unión Europea. Sí me gustaría llamar la atención un poco al respecto del asunto de Donald Trump, que yo sé que es algo que, bueno, pues que preocupa, bueno, para bien, para mal o para regular, en todo caso, con enorme curiosidad, ¿no? El asunto de Donald Trump es algo ciertamente muy peculiar. Ha desarrollado una presencia, o tiene en este momento un impacto en el mundo que es el más grande, sin duda ninguna, de lo que se ha producido, de lo que hemos vivido desde 1989-91, ¿no? Desde esa caída del muro de Berlín, tan arquetípica, y desde ese desmantelamiento del bloque soviético, ¿no? Ni siquiera el 2001, la irrupción del fundamentalismo islámico contra Occidente a partir del derribo de las Torres Gemelas y todo aquello, sea aquello lo que fuere, ni siquiera eso verdaderamente ha representado un choque tan grande como el que, por lo menos para Occidente, está representando el caso de Donald Trump. Porque, como digo, todo el diseño del mundo que iba encaminado en el sentido globalista que acabamos de comentar, todo ese diseño se ha venido estrepitosamente abajo. El actor principal ya no quiere desempeñar la obra y ahora pues es imposible rodar la película cuando nos falta el protagonista, cuando nos falta el director, cuando nos falta el productor y nos falta el guionista. Es imposible que la película salga adelante. Lo que sucede es que la Unión Europea, y esto es enormemente peligroso, desnuda ante el mundo como ha quedado tras esa irrupción de Donald Trump, con toda probabilidad se vuelva, y ya lo está haciendo, contra sus propios habitantes. Es decir, toda esa furia, producto del ridículo al que ha sido expuesta la propia Unión Europea ante el mundo,
sobre todo con motivo de la guerra de Ucrania, se está volviendo cada vez más, lo va a hacer de una manera cada vez más acusada, se está volviendo contra los europeos que todavía pues alientan la esperanza de mantener su identidad y de mantener su libertad. Y esas políticas probablemente cada vez van a ser más encarnizadas, diríamos, contra los propios europeos. Pero al respecto de Donald Trump, quería decir, no lo he terminado de enunciar, quería decir que ese impacto de Trump hay que analizarlo a distintos niveles. Yo diría que hay dos niveles fundamentales, uno el geopolítico y otro el civilizatorio. A nivel geopolítico también podríamos dividirlo en dos partes. Por un lado tenemos el impacto de Donald Trump en la política mundial, innegable, en esa reconfiguración de la situación mundial, en donde lo que intenta es en gran medida deshacer el desastre de la administración Biden anterior, que echó de forma perfectamente deliberada a Rusia en manos de China, y lo que intenta es deshacer esa unión, atraerse en cierta medida a Rusia para evitar una excesiva identificación de Moscú con Pekín o con Beijing, lo que es un objetivo plausible desde el punto de vista no solo norteamericano, sino que me parece que desde todo Occidente. Obviamente el enfrentamiento de fondo es entre Estados Unidos y China, pero a Europa también le interesa que esa presencia china, pues, en fin, digo a Europa, no digo a la Unión Europea, digo a Europa, a los europeos. Le interesa que esa presencia china se mantenga bien alejada en la medida de lo posible. Y a eso está jugando a grandes rasgos Donald Trump, al mismo tiempo que Estados Unidos tiene que evitar por todos los medios no solamente el acercamiento ruso-chino, sino también entre Rusia y Europa. El problema, que para Estados Unidos es una bendición, es que para evitar ese acercamiento ruso-europeo ya vale con lo que hace Europa. Europa ya se las compone solas. Por lo tanto, Estados Unidos ahí no tiene que hacer absolutamente nada. Se lo damos hecho. Ese trabajo ya se lo damos hecho nosotros. El gran temor de Estados Unidos en principio, desde hace más de 40 años, el gran temor es, bueno, si no la unión, sí la constitución de un bloque, aunque sea económico, entre Rusia y Europa. Recordemos que Rusia, Vladimir Putin, dio pasos al principio de su gobierno en el sentido de acercarse a la OTAN y a la Unión Europea. Se le dijo que no en los dos casos, pero era particularmente preocupante en el caso de la Unión Europea. Porque desde la presidencia de Ronald Reagan, fijaos, estamos hablando de mediados de los años 80, fue preocupación principal de Washington evitar esa constitución de un bloque euroasiático, porque Europa tiene la dirección intelectual y científica en la mayor parte de aspectos, pero Rusia tiene, además de una notable capacidad industrial y también científica, sobre todo materias primas. Rusia tiene de todo. Rusia es el país más grande del mundo, tiene 11 usos horarios distintos, tiene desde petróleo a molibdeno, es decir, tiene absolutamente de todo. Ahora estamos viendo que tiene tierras raras también, que son fundamentales pues para los equipos médicos, los coches, los móviles, es decir, para toda la nueva tecnología, los equipamientos militares, por supuesto, para todas las nuevas tecnologías son fundamentales las tierras raras, y Rusia también las tiene. Entonces, ese bloque euroasiático y eurorruso era una preocupación fundamental, como digo, desde hace más de 40 años. Reagan hizo una visita a Europa precisamente ya a mediados de los años 80 para evitar que el gaseoducto desde Siberia llegase hasta Centro Europa, para que Europa se convirtiese, bueno, trataba de evitar que Europa se convirtiese en dependiente del gas ruso y a partir de ahí, soviético entonces, y a partir de ahí desarrollar unas relaciones complementarias entre unos y otros. Pero como digo, si Trump tiene que empeñarse fuertemente en, digamos, en alejar a Rusia de China, no tiene que hacer nada en el caso de Rusia y Europa, porque Europa ya se las compone solas, como decíamos antes, ya se basta para ganarse la enemistad rusa, que al final es lo que va a salir de aquí. Eso, digo, de la guerra de Ucrania, eso y el perjuicio para Europa. Fundamentalmente el pagano va a ser Europa. A Rusia le está yendo bien y a Rusia le va a ir bien y le va a ir mejor. A Estados Unidos ni digamos, y a China, por supuesto. Aquí el pagano de toda esta historia y de toda esta aventura es Europa. Son los ciudadanos europeos, no las élites de Bruselas, claro, sino los ciudadanos europeos. Por tanto, tenemos un primer nivel geopolítico que es el de Trump,
al respecto, bueno, pues de la configuración internacional. Tenemos un segundo nivel geopolítico que no podemos perder de vista, que es el que hace referencia a España. España tiene un enemigo de verdad, un verdadero enemigo, que no es Rusia, ni Kazajstán, ni Mongolia Exterior, que es Marruecos, el que tenemos al sur. Y en esa relación entre España y Marruecos, Estados Unidos está inequívocamente, desde hace más de medio siglo, del lado de Marruecos. ¿Por qué? Bueno, por razones que sería muy largo denunciar, pero que podemos resumir en el hecho de que Marruecos es el gran aliado de Estados Unidos en la zona. Marruecos fue el primer país del mundo en reconocer a Estados Unidos cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña en la guerra de 1776, con lo cual pues hay unos lazos, digamos, afectivos entre los dos países muy estrechos, pero sobre todo eso se concreta en las relaciones que se estrechan en los años 60 y 70 entre Washington y Rabat. Y desde entonces Washington apuesta por Rabat. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el norte de África, en tiempos de la Guerra Fría, Argelia estaba en manos de un gobierno revolucionario prosoviético en favor de la URSS, Libia estaba en manos de Muammar al-Gaddafi, que no era exactamente prosoviético, pero sí era muy antinorteamericano y además tenía pretensiones de liderazgo regional y en el mundo árabe, con lo cual era intratable, y el único país fiable de la zona era Marruecos. Entre un país que podía ser su aliado en la zona, el único posible, y España, que era un aliado más dentro de los muchos, claro, que hay en Europa, pues lógicamente el valor de Marruecos era superior para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos forzó a España en muchas cuestiones, en muchas materias. En política exterior, bueno, estuvo detrás, evidentemente, de la desaparición de Carrero, del asesinato del almirante Carrero Blanco, estuvo detrás de la cesión del Sáhara a Marruecos, para, en fin, en beneficio de Hassan II, que entonces era el rey alauita de la monarquía marroquí. Bueno, por tanto, ese es un segundo estadio, el geopolítico, no de carácter mundial, sino que afecta a España, donde tenemos que tener claro que Estados Unidos no es nuestro aliado, donde tenemos que tener claro que Estados Unidos va a hacer todo lo posible por beneficiar a Marruecos. Y es un problema y es un verdadero peligro. Pero claro, el problema lo tenemos con anterioridad a eso. El problema lo tenemos en que nuestras élites, las élites españolas, los grupos de poder, porque verdaderamente cuesta trabajo llamarles élites, los grupos de poder españoles están al servicio de Marruecos. Y no estoy exagerando y no es ninguna conspiración. Bueno, sí lo es, pero quiero decir que no es una conspiranoia, no es una idea enloquecida, ni muchísimo menos. Las élites políticas, las élites financieras y las élites mediáticas españolas están abundantemente regadas con dinero marroquí. Es un hecho. No solamente en España, también en Bélgica y en Francia. Y esto incluso se ha dicho en programas de la televisión francesa, aquí no, naturalmente, pero en programas en Francia se ha dicho públicamente y lo ha dicho incluso, lo ha confesado un antiguo ministro del gobierno francés. No lo digo yo. Pero aparte, en fin, lo diga quien lo diga, lo cierto es que esa relación existe desde hace mucho tiempo. Hay un lobby marroquí muy fuerte en España y el partido vehicular de ese lobby marroquí es el PSOE. No hay ningún secreto al respecto de esto. Por tanto, tenemos al enemigo en casa. Y antes de mirar a Donald Trump y en lo que nos pueda perjudicar, que ciertamente lo va a hacer, el primero que nos perjudica es el que tenemos en este momento en la Moncloa y ese es un hecho objetivo. Pedro Sánchez ha reconocido, por ejemplo, la marroquinidad del Sáhara. Con lo cual, toda la posición española en la zona sencillamente se viene abajo, por no hablar de la amenaza sobre Ceuta y Melilla, que ya es algo más que inminente, pero también, o si no también, la amenaza sobre Canarias que se va a ir incrementando. De momento es solo demográfica a través de todo lo que nos llega por la inmigración y se va a hacer política en muy poco tiempo. Va a ser a partir de la reivindicación de temas de aguas territoriales que va a afectar a algunos de los yacimientos que hay, los yacimientos de telurio del Monte Tropic, que es un monte que está entre las aguas canarias y las marroquíes y que ahora va a estar en litigio, ya lo estaba de antes, pero que España se ha puesto en ese litigio entre España y Marruecos, el gobierno español se ha puesto con Marruecos. Esto es así, literalmente, ¿no? Y además a Marruecos pues lo apoyan Estados Unidos, China también pugna por hacerse con los favores de Marruecos y también Gran Bretaña, Israel, es decir, países muy potentes, muy poderosos que no están precisamente con España, sino que están con Marruecos. Ese sería un segundo nivel geopolítico en el que no cabe esperar precisamente mucha ayuda de los Estados Unidos. Ni de Trump, ni de Biden, ni de quien venga, porque esos son intereses nacionales norteamericanos. Bien, esa sería la primera consideración de tipo geopolítico. Tenemos una segunda, que es, a mi juicio,
más importante. Y es que estamos, en fin, por hacer una imagen de lo que está pasando, digamos que hay una guerra civil en Occidente. Estamos en guerra. Estamos en una guerra cultural, estamos en una guerra muy profunda, estamos en una guerra que abarca todos los aspectos de la existencia entre, bueno, eso que se ha llamado el mundo woke, por decirlo de alguna manera, y si queréis llamarlo así, a mí no me gusta la denominación, pero en fin, el mundo tradicional, lo que ha venido siendo Occidente, en definitiva. Entonces, en Europa y en el mundo occidental en general, estamos en guerra civil. Y en esa guerra civil, Donald Trump es la bomba atómica. Es decir, Donald Trump es el elemento decisivo en esa guerra. Y gracias a Donald Trump, esa guerra civil parece que se puede empezar a ganar y de hecho se está ganando en muchísimos aspectos. Por ejemplo, todas las grandes productoras cinematográficas, los grupos de inversión han dado marcha atrás en sus políticas woke, ¿vale? Desde BlackRock hasta Disney. Y esto es fundamental. El dinero, el gran poder financiero del mundo, ya no está impulsando las políticas woke. Y por tanto es esperable que esto naturalmente se traduzca a Europa. Y al final, la pelea acerca de esto, yo suelo resumirla en la frase de que es una lucha por defender que 2 y 2 sigan sumando 4. Al final son cosas tan básicas como esto, es decir, que lo que hay son hombres y mujeres, que tengo derecho a mi propia libertad personal y a moverme por donde quiera y a hacer lo que yo crea conveniente sin dar razón de ello a nadie más que a aquellas personas con las que yo haya contraído una relación de dependencia o, en fin, o afectiva por la razón que sea, pero desde luego no a ninguna instancia fuera de mi libertad personal, de mi decisión personal, no a ninguna instancia estatal u otras. Estamos, por tanto, defendiendo cosas que son elementales, estamos defendiendo una concepción antropológica elemental del ser humano. Y esa es la pelea en la que estamos. Y esa es la pelea básica hoy. Y en esa pelea hemos encontrado de pronto un aliado que es el que puede dar la victoria, que son los actuales Estados Unidos. Bien sabe Dios que yo no soy particularmente pro-norteamericano, pero hay que saber aprovechar las armas que tenemos en este momento. Así que en ese sentido Donald Trump habría venido a desbaratarlo absolutamente todo y a ponerlo todo patas arriba, y los planes que estaban diseñados desde hacía mucho tiempo para convertir Occidente, permitidme que lo diga, en una pocilga, pues en gran medida se están viniendo abajo. Todos esos planes de imposición del nuevo orden mundial y del globalismo están siendo desbaratados por la presencia de este hombre y de sus políticas, que además no se van a agotar en sí mismo o en sí mismas, porque ya ha dispuesto sucesores, y todos yo creo que hemos sido testigos en las últimas fechas de los discursos de J.D. Vance, que son discursos de un hondísimo calado. Es un hombre católico, es un hombre de fe, es un hombre que se lo cree verdaderamente y es un hombre que está exponiendo ante el mundo entero cuáles son las líneas por las que van a ir Estados Unidos, y con Estados Unidos la mayor parte del mundo. ¿Qué papel juega Europa aquí? Pues Europa está como un boxeador en mitad del ring que no sabe de dónde le vienen las bofetadas y parece una especie de boxeador sonado, ¿no? No sabe bien por dónde ir Europa, está desbarrando absolutamente y está aprovechando eso, sí, y lo va a hacer y lo va a seguir haciendo para atacarnos a todos los europeos y, por supuesto, para seguir haciendo negocios con, por ejemplo, a través del lobby armamentístico, que es de lo que se trata en este momento con esa inversión de 800.000 millones que se nos ha prometido, naturalmente a costa de nuestro bienestar. Se trata, en definitiva, de la defensa de la libertad. Podríamos hablar también de la libertad de expresión, de lo que está pasando con la censura en Europa y cómo desde Estados Unidos eso se está frenando y se está devolviendo la libertad en los espacios públicos, en las redes sociales, cuando se habían adueñado de ambos pues grupos perfectamente definidos, donde si empleabas determinadas palabras eras expulsado de la red social y del espacio público o del medio de comunicación. Bueno, todo eso se está desvaneciendo, se está recuperando el sentido de la libertad y se está recuperando el sentido de la identidad. Todo esto que estamos oyendo hablar de los aranceles, que nos lo pintan como si fuera una encarnación demoníaca, bueno, no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver con lo que está pasando. El mundo, sencillamente, se había dispuesto en el sentido globalista en forma horizontal, por decirlo así, ¿no? Es decir, las divisiones iban a ser pues de grupos, una élite que dominaría el mundo y el resto, la chusma, pues a trabajar por la supervivencia, a trabajar cada vez por un grado de bienestar menor.
todos sabemos que se ha perdido una gran cantidad de poder adquisitivo, que se está destruyendo de forma muy efectiva las clases medias, etcétera, y arrebatarnos la propiedad en consecuencia, la poca ya que nos va quedando. Bueno, pues esa disposición horizontal del mundo con Donald Trump y con J.D. Vance se ha venido abajo. Y ahora lo que Vance ha anunciado es que el mundo ya no se va a disponer más en ese sentido horizontal, sino en forma vertical. Esos son los aranceles, ni más ni menos. Es una especie de afirmación patriótica de condición económica. Yo voy a defender a mi gente, yo voy a defender a mi pueblo por encima de cualquier otra consideración. Y si lo que quiero es que se vendan coches estadounidenses, pues los voy a proteger porque no tengo por qué sacrificar los intereses de los norteamericanos al dios del libre mercado. No. El mercado está ahí, el mercado funciona, el mercado es bueno, pero el mercado debe ser encauzado y el mercado debe ser limitado y dirigido en muchas ocasiones. Habrá otras que no, habrá otras que funcionará mejor sin limitaciones, pero en muchas ocasiones, por supuesto que sí, hay que dirigirlo. Y esto es uno de los casos, es decir, utilizar el mercado para ponerlo al servicio de la nación. Es decir, que estamos ante la vuelta de la primacía de lo político sobre lo económico. Y esto es una muy buena noticia, es una excelente noticia. Por eso quiero decir, sobre todo, ya ahora sí que de verdad, os lo prometo, termino, quiero decir que estamos lejos de desesperanzarnos, estamos muy esperanzados, estamos mucho mejor que hace 5 años, y muchísimo mejor que hace 10, y muchísimo mejor que hace 20. Esto no podíamos ni soñarlo. Es verdad que Europa forma algo aparte, también hay que reconocerlo. Pero aún así en Europa la contestación aumenta. Los partidos que defienden la libertad y la libertad, la dignidad y la identidad, esos partidos están creciendo hasta el punto de que se plantean prohibirlos o que sus líderes no se puedan presentar o les buscan cualquier excusa para sacarlos del tablero. Eso lo que significa, o eso lo que revela, lo que pone de manifiesto es la desesperación de las élites, porque cada vez la contestación es mayor, también en Europa. Pero fundamentalmente porque lo que nos viene de fuera va a hacer probablemente inviable los planes de las élites europeas contra los europeos. Y solamente un ejemplo, el euro digital. El euro digital es una monstruosidad, por supuesto, porque de lo que se trata es de controlar todo lo que uno hace, dónde gasta cada euro. Y además no solamente eso, no solamente es el control a través del cual van a conocer cuáles son tus gustos, en qué gastas tu dinero, si das para la parroquia, para la mezquita o para diversiones de otro jaez, en fin. No solamente eso, es que el objetivo es constituirse como el crédito que existe en China. Y por tanto, que tú tengas una especie de tarjeta de crédito social a través de la cual, por ejemplo, si tú has echado gasolina 4 veces, has llenado el depósito a lo largo de un mes, se te diga, no tiene mayor disposición para gastar esto en gasolina, no puede poner gasolina. Su huella de carbono ya ha rebasado el límite conferido en este mes y no puede ponerlo hasta el día 1. Cosas de ese estilo, que eso es lo que pasa en China. Bueno, pues ese es el modelo. Bien, el euro digital es una monstruosidad por todas esas razones, y más que me dejo porque si no sería muy largo. Bien, pero Estados Unidos no va a reconocer, gracias a una ley de Donald Trump, el euro digital. Bueno, ninguna moneda digital en su territorio. Entonces, el euro digital no va a servir para transacciones internacionales. Se ha metido en un callejón sin salida. ¿Es posible que aún así nos lo impongan? Sí, es posible, pero con un carácter puramente interno para la Unión Europea. Y difícilmente eso, por razones fácilmente comprensibles, difícilmente eso puede tener una condición, digamos, obligatoria. Es decir, lo tendrán que ofrecer porque claro, no van a salir corriendo ahora y decir que se arrepienten, que todo da marcha atrás, que tal. Tienen que salvar la situación como puedan. Y como puedan es decir que lo harán con carácter voluntario. El que quiera, que se apunte. Pero tengo la intuición y la esperanza y la convicción de que el euro digital es una especie de callejón sin salida que difícilmente se va a poder acabar imponiendo, ¿no? Por eso digo que hay verdaderamente esperanza y que tenemos que transmitir esa esperanza en derredor, porque es verdad, porque estamos mal, sí, estamos mal, pero estamos mejor de lo que, no ya de lo que estábamos antes, sino probablemente de lo que podíamos soñar. En consecuencia, hace no mucho tiempo, en consecuencia, pues no quiero terminar esto sin, después de haber caracterizado a ese nuevo orden mundial y a ese globalismo, que es
una enorme amenaza y probablemente la mayor amenaza que ha sufrido la humanidad y desde luego Occidente, no quiero terminar sin esta nota de esperanza diciendo que en nosotros está el oponernos con eficacia a estos planes y además el hecho de que estos planes están decayendo por sí solos. Esperemos que esto se cumpla, pero tampoco hay que engañar a nadie y hay que admitir que vamos a vivir jornadas muy complicadas. Nuestro enemigo es la élite, nosotros somos el pueblo, la gente, nosotros somos la población, la sociedad, España, y no nos debemos dejar aplastar por aquellos que no son sino los mayordomos que aplican las decisiones que otros que no están en España toman por nosotros. No se lo permitamos.